Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y bueno, como siempre estoy aquí para traerles contenido fresco, interesante y que espero les sirva de algo. Hoy tengo algo especial para ustedes, algo que creo que a muchos les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo del amor, el romance y el secreto para una relación perfecta, o al menos una relación que funcione. Y sí, ya sé lo que están pensando, una relación perfecta, imposible. Y bueno, tal vez no perfecta en el sentido absoluto, pero sí una relación que se construye, que crece, que evoluciona y que, sobre todo, te hace feliz. Y para eso nos vamos a inspirar en una de las parejas más queridas de Turquía, Neslihan Atagül y Burak Özçivit. Para los que no los conocen, son dos actores increíbles, súper talentosos y por supuesto, súper guapos. Han protagonizado series exitosas como Kara Sevda y Kurt Seyit Besura, y su relación en la vida real es algo que todos admiramos y envidiamos un poquito, ¿verdad? Es que se ven tan bien juntos, se nota la química, el cariño, es como si hubieran salido de una película romántica. Así que en este vídeo vamos a desentrañar los secretos, o mejor dicho, los consejos que Neslihan ha compartido a lo largo de los años, que nos pueden dar pistas sobre cómo construir una relación duradera y feliz. Vamos a analizar qué es lo que los hace funcionar tan bien, qué han aprendido, cómo se apoyan mutuamente y sobre todo, cómo mantienen viva la llama del amor. Prepárense para tomar nota, porque estoy segura de que algo bueno van a sacar de esto. Pero antes de empezar, y como siempre, no puedo evitar pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda un montón. Además, no se pierden nada, porque subo vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ni un solo vídeo. ¿Ya están listos? Comencemos. Empecemos por el principio, la comunicación. Neslihan ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de hablar abiertamente con tu pareja. No se trata solo de decir te quiero, sino de compartir tus miedos, tus inseguridades, tus sueños y tus metas. La comunicación es la base de cualquier relación exitosa. Escúchense el uno al otro, pregunten cómo se sienten, expresen sus necesidades y no tengan miedo de ser vulnerables. Es en esos momentos de sinceridad donde realmente se crea una conexión profunda. *** La comunicación, el cimiento de la conexión ***. La comunicación, como he mencionado, es el pilar fundamental de cualquier relación, y Neslihan Atagül lo ha resaltado repetidamente. No se trata simplemente de intercambiar palabras, sino de crear un espacio seguro y abierto donde ambos puedan expresar sus pensamientos, sentimientos y aspiraciones. ***, más allá de las palabras, la escucha activa ***. La comunicación efectiva va más allá de hablar, implica escuchar activamente. Escuchar con atención, prestando atención no solo a las palabras, sino también al tono de voz, al lenguaje corporal y a las emociones subyacentes. Implica validar los sentimientos de tu pareja, incluso si no estás de acuerdo con sus opiniones. Haz preguntas para clarificar, para demostrar interés genuino y para entender mejor la perspectiva del otro. Evita interrumpir o juzgar, en su lugar, concéntrate en comprender y empatizar. ***, compartiendo el alma, vulnerabilidad y confianza ***. La comunicación abierta implica compartir vulnerabilidades. Esto significa ser honesto acerca de tus miedos, inseguridades y debilidades. Puede ser aterrador al principio, pero la vulnerabilidad es la puerta de entrada a una conexión más profunda. Cuando te permites ser vulnerable, le das a tu pareja la oportunidad de conocerte de verdad y de sentir una conexión más íntima. La vulnerabilidad también requiere confianza. Saber que puedes compartir tus pensamientos y sentimientos más profundos sin ser juzgado o rechazado es esencial. ***, el lenguaje del amor, expresando necesidades y deseos ***. La comunicación también implica expresar tus necesidades y deseos. Esto puede ser algo tan simple como decir necesito un abrazo, o me gustaría pasar más tiempo a solas contigo. Es crucial ser claro y directo, pero también respetuoso y considerado. Aprender a expresar tus necesidades de manera efectiva ayuda a evitar malentendidos y resentimientos. También es importante escuchar las necesidades de tu pareja y buscar formas de satisfacerlas. ***, construyendo un diálogo continuo ***. La comunicación no es un evento único, sino un proceso continuo.
Requiere un esfuerzo constante para mantener las líneas de comunicación abiertas y para seguir aprendiendo el uno del otro. Dedica tiempo regularmente para conversar, ya sea en una cita especial, durante una caminata o simplemente mientras disfrutan de una taza de café juntos. La comunicación es un regalo que se da y se recibe constantemente. Otro punto clave y que Neslihan ha mencionado es el respeto. El respeto es la columna vertebral de cualquier relación. Respetar las opiniones, los gustos, los valores y las diferencias de tu pareja es fundamental. No se trata de estar de acuerdo en todo, sino de aceptar y valorar las diferencias individuales. De hecho, las diferencias pueden ser enriquecedoras y pueden ayudar a crecer como pareja. Aprender a negociar, a llegar a acuerdos y a encontrar un equilibrio es crucial. *** El respeto, la columna vertebral de la relación ***. El respeto, tal como lo enfatiza Neslihan, es la base sobre la cual se construye una relación sólida y duradera. No se trata solo de ser cortés, sino de valorar y apreciar a tu pareja en su totalidad, con todas sus virtudes, defectos y peculiaridades. ***, reconociendo la individualidad, honrando las diferencias ***. Una de las claves del respeto es reconocer y honrar la individualidad de tu pareja. Cada persona es única con sus propias opiniones, gustos, valores y experiencias de vida. No es necesario estar de acuerdo en todo para respetarse mutuamente. De hecho, las diferencias pueden ser una fuente de enriquecimiento y crecimiento. Aprende a celebrar las diferencias en lugar de intentar cambiarlas o controlarlas. Valora las perspectivas diferentes y utiliza estas diferencias para ampliar tus propios horizontes. ***, escuchando con respeto, valorando las opiniones ***. El respeto se demuestra a través de la escucha activa y atenta. Presta atención a lo que tu pareja dice, incluso si no estás de acuerdo con sus opiniones. Evita interrumpir, juzgar o menospreciar sus ideas. En lugar de eso, intenta comprender su punto de vista y reconocer la validez de sus sentimientos. Pregunta para clarificar y demostrar interés genuino. Recuerda que el respeto implica validar la experiencia del otro, incluso si no la compartes. ***, respetando los límites, estableciendo acuerdos ***. El respeto también implica establecer límites claros y respetarlos. Esto incluye respetar el espacio personal, el tiempo, las emociones y las necesidades de tu pareja. Comunícate abierta y honestamente acerca de tus propios límites y espera lo mismo de tu pareja. Aprende a negociar y a encontrar acuerdos que satisfagan las necesidades de ambos. Si hay algo que no te hace sentir cómodo, exprésalo de manera respetuosa y busca una solución que funcione para ambos. ***, valorando los valores, uniendo en la diferencia ***. El respeto implica honrar los valores fundamentales de tu pareja. Esto no significa que debas compartir todos los mismos valores, pero sí que debes reconocer su importancia y su influencia en su vida. Intenta comprender de dónde provienen sus valores y cómo influyen en su comportamiento y en sus decisiones. Si hay diferencias en los valores, busca formas de encontrar puntos en común y de respetar las decisiones de tu pareja, incluso si no las entiendes completamente. ***, el respeto en la práctica, acciones que hablan ***. El respeto no es solo una actitud mental, se manifiesta a través de acciones concretas. Sé amable, considerado y atento con tu pareja. Apoya sus metas y aspiraciones. Defiende sus intereses y protégela de cualquier tipo de abuso o maltrato. Sé fiel y leal. El respeto se demuestra a través de la coherencia entre tus palabras y tus acciones. Recuerda que el respeto es un regalo que se da y se recibe, y que es esencial para construir una relación basada en la confianza y la felicidad. Y hablando de equilibrio, aquí viene el tema del espacio personal. Aunque estén enamorados y les encante pasar tiempo juntos, es importante que cada uno tenga su propio espacio, sus propios hobbies, sus propios amigos y su propia vida. No se ahoguen el uno al otro. Esto no solo es saludable para la relación, sino que también les permite crecer individualmente y por lo tanto enriquecer la relación. Cuando cada uno tiene su propio espacio y tiempo, se dan cuenta de lo mucho que se extrañan y aprecian cuando están juntos. ***, el espacio personal, respirando en la relación ***. El espacio personal, un concepto vital que Neslihan reconoce, es esencial para la salud y el bienestar de cualquier relación.
Aunque el amor y la conexión son maravillosos, es crucial mantener un sentido de individualidad y autonomía. *** La individualidad, uniendo dos seres completos ***. Cada persona es un individuo único con sus propios intereses, pasiones, amigos y metas. Es importante recordar esto incluso dentro de una relación. Permítete tener tus propios hobbies, tus propios amigos y tus propios espacios personales. Esto no solo te permite mantener tu identidad, sino que también enriquece la relación. Cuando cada persona es completa e independiente, la relación se vuelve más fuerte y saludable. *** El tiempo a solas, recargando las baterías ***. El tiempo a solas es crucial para el bienestar emocional. Aprovecha ese tiempo para reflexionar, relajarte, hacer las cosas que te gustan y recargar tus energías. Esto no significa que no ames a tu pareja, significa que te estás cuidando a ti mismo. Cuando te sientes bien contigo mismo, puedes aportar lo mejor de ti a la relación. El tiempo a solas puede ser tan simple como leer un libro, dar un paseo, practicar un deporte o simplemente sentarte en silencio y pensar. *** Los hobbies y pasiones, manteniendo la chispa ***. Tener hobbies y pasiones fuera de la relación es esencial. Esto te permite mantener tus intereses individuales y mantener la chispa en tu vida. Anima a tu pareja a tener sus propios hobbies y apóyalos en sus intereses. Compartir intereses comunes es maravilloso, pero es igualmente importante tener intereses individuales. Esto te da temas de conversación, te permite aprender cosas nuevas y te mantiene interesado en la vida. *** La amistad, un círculo de apoyo ***. Mantener amistades fuera de la relación es importante. Tus amigos te brindan apoyo emocional, te ofrecen diferentes perspectivas y te ayudan a mantenerte conectado con el mundo. Anima a tu pareja a mantener sus propias amistades y celebra sus relaciones sociales. Tus amigos son un valioso complemento a tu relación romántica. *** El equilibrio, encontrar el punto justo ***. Encontrar el equilibrio entre el tiempo compartido y el tiempo individual es esencial. Dedica tiempo de calidad a tu pareja, pero también asegúrate de tener tiempo para ti mismo. Comunícate abiertamente con tu pareja sobre tus necesidades de espacio personal y respeta sus necesidades. No te sientas culpable por querer tiempo a solas. El equilibrio es la clave para una relación saludable y duradera. Recuerda que el espacio personal no es un signo de falta de amor, sino una señal de madurez y de respeto mutuo. Otro ingrediente esencial es la confianza. La confianza es el pegamento que mantiene unida a cualquier pareja. Confiar en tu pareja significa creer en ella, en sus intenciones y en su palabra. Es importante construir una base sólida de confianza desde el principio, y esto se logra a través de la honestidad, la transparencia y el cumplimiento de las promesas. Si hay algo que no se puede tolerar en una relación, es la mentira y la infidelidad. *** La confianza, el pegamento invisible de la relación ***. La confianza, un elemento esencial en cualquier relación, es el pegamento que une a dos personas. Sin ella, la relación se desmorona, dejando paso a la inseguridad, el miedo y la desconfianza. *** La honestidad, el fundamento de la confianza ***. La honestidad es el pilar sobre el que se construye la confianza. Ser honesto con tu pareja significa ser sincero acerca de tus pensamientos, sentimientos, intenciones y acciones. Evita la mentira, la manipulación y el engaño. La honestidad requiere valentía, pero es fundamental para construir una relación basada en la transparencia y la autenticidad. Una mentira, por pequeña que sea, puede socavar la confianza y generar dudas. *** La transparencia, compartiendo el mundo interior ***. La transparencia implica compartir abiertamente tus pensamientos, sentimientos y experiencias con tu pareja. Esto no significa revelar cada detalle de tu vida, pero sí compartir información relevante y no ocultar nada importante. Sé abierto sobre tus miedos, inseguridades, deseos y aspiraciones. Cuando eres transparente, tu pareja puede conocerte de verdad y sentirse segura a tu lado. La transparencia fomenta la intimidad y la conexión emocional. El cumplimiento de las promesas, honrando la palabra ***. El cumplimiento de las promesas es esencial para construir y mantener la confianza. Si haces una promesa, cúmplela.
Si sabes que no vas a poder cumplir una promesa, dilo. El incumplimiento de las promesas socava la confianza y genera dudas sobre tu fiabilidad. Demuestra a tu pareja que puede confiar en ti y en tu palabra. Construye una reputación de ser una persona de palabra, que cumple lo que promete. *** La lealtad, defendiendo la relación ***. La lealtad es un componente crucial de la confianza. Sé leal a tu pareja en todas las circunstancias. Defiende su honor y su reputación. No permitas que nadie la maltrate o la menosprecie. Apóyala en sus decisiones y en sus metas. Sé su compañero de equipo, su aliado y su defensor. La lealtad demuestra que estás comprometido con la relación y que siempre estarás a su lado. *** El perdón, superando las transgresiones ***. El perdón es un elemento esencial para reconstruir la confianza después de una transgresión. Todos cometemos errores, y es importante aprender a perdonar a tu pareja por sus errores y a aprender de ellos. El perdón no significa olvidar lo sucedido, pero sí implica dejar ir el rencor y la ira. El perdón permite que la relación sane y que la confianza se reconstruya. El perdón es un regalo que se da y se recibe. *** La comunicación, la clave para mantener la confianza ***. La comunicación abierta y honesta es esencial para mantener la confianza en la relación. Habla abiertamente con tu pareja sobre tus preocupaciones y tus dudas. Escucha atentamente sus preocupaciones y sus dudas. Sé transparente sobre tus sentimientos y tus acciones. La comunicación es la clave para prevenir y resolver los problemas que puedan surgir. La comunicación continua refuerza la confianza y fortalece el vínculo. Pasemos al tema de la admiración. Admiren a su pareja. Admiren sus logros, sus talentos, su personalidad y su forma de ser. Díganle lo que les gusta de ella, lo que les atrae, lo que les inspira. La admiración es un motor poderoso en una relación. Cuando admiras a tu pareja, te sientes orgulloso de ella, la valoras y quieres verla crecer y ser feliz. Y esto, créanme, se nota y se siente. ***. La admiración, encendiendo la llama del respeto y el deseo ***. La admiración, un ingrediente a menudo subestimado, es un motor poderoso que impulsa la relación hacia adelante. Es la chispa que enciende el respeto, el afecto y el deseo, manteniendo viva la llama del amor. ***. Celebrando los logros, reconociendo el esfuerzo ***. Admira los logros de tu pareja por pequeños que sean. Reconoce su esfuerzo, su dedicación y su perseverancia. Sé su mayor animador y celebra sus éxitos con alegría y entusiasmo. Cuando admiras los logros de tu pareja, le demuestras que la valoras y que estás orgulloso de ella. Reconocer sus logros también refuerza su confianza y la motiva a seguir adelante. ***. Valorando los talentos, descubriendo el potencial ***. Admirar los talentos de tu pareja implica reconocer sus habilidades y sus dones únicos. Identifica las cosas en las que es buena y anímala a desarrollar sus talentos. Apóyala en sus proyectos y en sus metas. Cuando admiras los talentos de tu pareja, la ayudas a sentirse valorada y a desarrollar todo su potencial. La admiración por los talentos de tu pareja también puede inspirarte a ti mismo a desarrollar tus propios talentos. ***. Apreciando la personalidad, amando la esencia ***. Admirar la personalidad de tu pareja implica amar su esencia. Aprecia sus cualidades positivas, su sentido del humor, su forma de ser y su visión del mundo. Acepta sus defectos y sus peculiaridades y aprende a amarlos. Cuando admiras la personalidad de tu pareja, te sientes atraído por ella en su totalidad. La admiración por la personalidad también te ayuda a comprenderla y a conectar con ella a un nivel más profundo. ***. Expresando la admiración, palabras que impactan ***. Expresa tu admiración a tu pareja con palabras. Dile lo que admiras de ella, lo que te atrae y lo que te inspira. Hazle cumplidos sinceros y específicos. No tengas miedo de expresar tus sentimientos. Cuando expresas tu admiración con palabras, le demuestras a tu pareja que la valoras y que la amas. Las palabras de admiración pueden ser un poderoso catalizador para el amor y la felicidad. ***. La admiración en la práctica, acciones que demuestran ***. Demuestra tu admiración con acciones.
Hazle saber a tu pareja que la apoyas en sus metas y en sus sueños. Ayúdala a superar los obstáculos y a alcanzar su potencial. Sé su compañero de equipo, su amigo y su amante. Cuando admiras a tu pareja, la tratas con respeto, cariño y consideración. Las acciones hablan más que las palabras. No podemos dejar de lado el apoyo mutuo. Apóyense en los buenos momentos y sobre todo en los malos. La vida está llena de altibajos, y es importante que se apoyen mutuamente en los momentos difíciles. Sean el uno el refugio del otro, el hombro donde llorar, el confidente que escucha y el apoyo que impulsa. El apoyo mutuo es lo que les permite superar los obstáculos y fortalecer su vínculo. *** El apoyo mutuo, navegando juntos las tormentas de la vida. *** El apoyo mutuo, un pilar fundamental en cualquier relación, es la base que permite a las parejas enfrentar los desafíos de la vida, tanto los buenos como los malos, con fortaleza y resiliencia. *** En los buenos momentos, celebrando juntos. El apoyo mutuo en los buenos momentos implica celebrar juntos los éxitos, las alegrías y los logros de cada uno. Sé el primero en felicitar a tu pareja por sus éxitos, en compartir su felicidad y en celebrar sus logros con alegría y entusiasmo. Compartir la alegría fortalece el vínculo y crea una sensación de unidad. Celebra los pequeños y los grandes logros, porque cada uno de ellos merece ser reconocido. En los malos momentos, el refugio seguro. El apoyo mutuo es aún más crucial en los momentos difíciles. Sé el refugio seguro de tu pareja, el hombro donde llorar, el confidente que escucha y el apoyo que impulsa. Ofrece consuelo, escucha atentamente y valida sus sentimientos. Evita juzgar, criticar o minimizar sus problemas. Sé empático y compasivo. El apoyo mutuo en los malos momentos fortalece el vínculo y demuestra que estás comprometido con la relación. Escuchando con empatía, un oído atento. Escuchar con empatía es una parte fundamental del apoyo mutuo. Presta atención a lo que tu pareja te dice, tanto verbalmente como no verbalmente. Intenta comprender sus sentimientos y sus experiencias desde su perspectiva. Valida sus sentimientos incluso si no los entiendes completamente. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de sentir lo que él o ella siente. Escuchar con empatía fortalece la conexión emocional y crea un ambiente de confianza. Ofreciendo apoyo práctico, ayuda concreta. El apoyo mutuo también implica ofrecer ayuda práctica cuando sea necesario. Si tu pareja está luchando con un problema, ofrece tu ayuda para encontrar soluciones. Ayúdala a cumplir con sus responsabilidades, a resolver problemas y a superar obstáculos. La ayuda práctica puede ser tan simple como hacer un recado, cuidar a los niños o preparar la cena. El apoyo práctico demuestra que te preocupas por el bienestar de tu pareja y que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudarla. Impulsando el crecimiento, apoyo incondicional. Apoya a tu pareja en sus metas y en sus sueños. Anímala a seguir sus pasiones y a desarrollar su potencial. Sé su mayor animador y cree en sus capacidades. El apoyo incondicional impulsa el crecimiento individual y fortalece el vínculo. Celebra sus logros y apóyala en sus fracasos. Asegúrate de que sienta que la amas y la valoras independientemente de sus éxitos o fracasos. El apoyo mutuo es un regalo que se da y se recibe. Y por supuesto, la pasión. No me refiero solo a la pasión física, aunque esa también es importante. Me refiero a la pasión por la vida, por los sueños, por las metas y por supuesto por la pareja. Mantengan viva la chispa. Hagan cosas juntos, salgan a citas, sorprendan a su pareja con pequeños detalles, demuestren su amor y su cariño. La rutina puede apagar la llama, así que esfuércense por mantener viva la pasión. La pasión, alimentando la llama del amor y el deseo. La pasión, un ingrediente esencial en cualquier relación, es la chispa que enciende el amor, el deseo y la emoción. No se limita a la pasión física, abarca la pasión por la vida, por los sueños y por la pareja. La pasión física, manteniendo la intimidad. La pasión física es una parte importante de cualquier relación romántica. Mantén viva la intimidad física con tu pareja. Sé afectuoso, sensual y cariñoso.
Experimenta con diferentes formas de intimidad y descubre lo que le gusta a tu pareja. La pasión física fortalece el vínculo y crea una conexión más profunda. La intimidad física es una expresión de amor y deseo. *** La pasión por la vida, compartiendo intereses ***. Comparte tus pasiones con tu pareja. Anímala a perseguir sus intereses y a disfrutar de la vida al máximo. Exploren nuevos hobbies y actividades juntos. La pasión por la vida se transmite de una persona a otra. Cuando compartes tus pasiones con tu pareja, creas una conexión más profunda y fortaleces el vínculo. La pasión por la vida es una fuente de energía y de motivación. *** La pasión por los sueños, apoyando las metas ***. Apoya a tu pareja en sus metas y en sus sueños. Sé su mayor animador y cree en sus capacidades. Anímala a perseguir sus sueños y a superar los obstáculos. Cuando apoyas a tu pareja en sus sueños, le demuestras que la amas y que la valoras. La pasión por los sueños fortalece el vínculo y crea una sensación de propósito compartido. Los sueños alimentan la pasión. *** La pasión por la pareja, cultivando el amor ***. Muestra tu amor y tu cariño a tu pareja. Sorpréndela con pequeños detalles, salgan a citas y demuestren su amor y su cariño. La rutina puede apagar la llama, así que esfuérzate por mantener viva la pasión. El amor se nutre con el tiempo y el esfuerzo. Demuestra a tu pareja que la amas y que la valoras. La pasión por la pareja fortalece el vínculo y crea una sensación de conexión más profunda. El amor es una forma de vida. *** Rompiendo la rutina, manteniendo la emoción ***. Rompe la rutina y mantén la emoción en la relación. Planifiquen citas románticas, viajen juntos y hagan cosas nuevas. Sorprende a tu pareja con pequeños detalles, como flores, cartas de amor o regalos. La monotonía puede apagar la llama de la pasión. La emoción mantiene viva la chispa. Salgan de la rutina y mantengan la pasión. También es importante aprender a perdonar. Todos cometemos errores, y en una relación, es inevitable que haya desacuerdos y conflictos. Aprender a perdonar, a dejar el pasado atrás y a seguir adelante es fundamental. No se aferren al rencor ni a los resentimientos, porque eso solo envenena la relación. Perdonar no significa olvidar, sino aprender de los errores y seguir adelante con una actitud positiva. *** El perdón, sanando las heridas y fortaleciendo el vínculo ***. El perdón, un acto esencial en cualquier relación, es la clave para sanar las heridas, superar los conflictos y fortalecer el vínculo. No es un acto fácil, pero es fundamental para construir una relación duradera y feliz. *** Reconociendo la imperfección, aceptando los errores ***. Todos cometemos errores. Es importante reconocer que la perfección no existe y que las equivocaciones son inevitables en cualquier relación. Acepta que tu pareja, como tú, es imperfecta y que inevitablemente cometerá errores. Reconocer la imperfección ayuda a reducir la presión y a crear un ambiente de mayor comprensión. Comprender es el primer paso para perdonar. *** Comprendiendo la perspectiva, empatizando con la situación ***. Intenta comprender la perspectiva de tu pareja. ¿Por qué cometió el error? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Intenta ponerte en su lugar y sentir lo que él o ella sintió. La empatía es clave para el perdón. Comprender la perspectiva de tu pareja te ayudará a comprender el error y a perdonarlo más fácilmente. La empatía abre el camino hacia el perdón. *** Liberando el rencor, dejando ir el pasado ***. El rencor y el resentimiento envenenan la relación. Aferrarse a estos sentimientos solo te causa dolor y te impide avanzar. Aprende a dejar ir el pasado. Perdona a tu pareja y a ti mismo. Liberar el rencor es un acto de liberación. El perdón te permite dejar atrás el dolor y la ira. Dejar ir es una decisión consciente. *** Aprendiendo de la experiencia, transformando el error ***. El perdón no significa olvidar lo sucedido, sino aprender de la experiencia. Reflexiona sobre el error y analiza lo que ocurrió. ¿Qué se puede hacer para evitar que el error se repita? Aprender del error te permite crecer como persona y fortalecer la relación.
Aprender es una oportunidad de crecimiento. Asterisco asterisco reconstruyendo la confianza, restaurando el vínculo asterisco asterisco. El perdón es el primer paso para reconstruir la confianza. Después de perdonar a tu pareja, es importante trabajar para restaurar la confianza. Sé honesto, transparente y leal. Cumple tus promesas y demuestra a tu pareja que puede confiar en ti. La reconstrucción de la confianza es un proceso lento y gradual. La confianza se construye con el tiempo y con acciones consistentes. Asterisco asterisco el perdón en la práctica, acciones que sanan asterisco asterisco. El perdón se manifiesta a través de acciones concretas. Deja de recordar el error constantemente. No lo uses como arma en discusiones futuras. Sé amable, comprensivo y afectuoso con tu pareja. Demuestra con tus acciones que has perdonado. Las acciones demuestran tu compromiso con la relación. El perdón es un regalo que se da y se recibe. Y no olvidemos la importancia de la diversión. Rían juntos, jueguen juntos, disfruten de la vida juntos. No se tomen todo tan en serio. La risa es un gran remedio para cualquier problema y es un excelente pegamento para una relación. Hagan cosas que les diviertan, que les hagan reír y que les permitan conectar a un nivel más profundo. Asterisco asterisco la diversión, la medicina del amor y la conexión profunda asterisco asterisco. La diversión, a menudo subestimada, es un ingrediente esencial en cualquier relación. La risa, el juego y la alegría actúan como un poderoso remedio para los problemas y fortalecen el vínculo emocional. Asterisco asterisco riendo juntos, compartiendo la felicidad asterisco asterisco. La risa es contagiosa y un gran pegamento para cualquier relación. Busca oportunidades para reír con tu pareja. Comparte chistes, historias divertidas y situaciones graciosas. La risa libera endorfinas, que producen una sensación de bienestar y felicidad. Reír juntos fortalece la conexión emocional y crea un ambiente de alegría. La risa es un lenguaje universal. Asterisco asterisco jugando juntos, cultivando la espontaneidad asterisco asterisco. Jugar juntos es una excelente manera de mantener viva la chispa y de conectar a un nivel más profundo. Participa en juegos, deportes o actividades lúdicas. Permítete ser espontáneo, creativo y juguetón. Jugar juntos te permite liberarte del estrés y de las preocupaciones diarias. Jugar juntos te permite conectar con tu niño interior y a redescubrir la alegría. La diversión rompe barreras. Asterisco asterisco disfrutando la vida juntos, creando recuerdos asterisco asterisco. Disfruten la vida juntos. Exploren nuevos lugares, prueben nuevas actividades y vivan nuevas experiencias. Creen recuerdos inolvidables. Compartir experiencias enriquece la relación y fortalece el vínculo. Disfrutar la vida juntos es una forma de demostrar amor y aprecio. Los recuerdos alimentan el amor. Asterisco asterisco tomando las cosas a la ligera, evitando la rigidez asterisco asterisco. No se tomen todo tan en serio. La vida está llena de altibajos, y es importante aprender a relajarse y a disfrutar de los momentos. No te preocupes por las pequeñas cosas. Aprende a reírte de ti mismo y de las situaciones. Tomar las cosas a la ligera reduce el estrés y la ansiedad. La risa es la mejor medicina. Asterisco asterisco la diversión en la práctica, actividades que conectan asterisco asterisco. Busca actividades que te diviertan a ti y a tu pareja. Planifiquen citas divertidas y creativas. Visiten parques de atracciones, asistan a conciertos o a eventos deportivos. Practiquen actividades que les permitan relajarse y disfrutar. La diversión fortalece el vínculo y crea una sensación de alegría. La diversión es el secreto de la juventud. Finalmente, y este es un consejo que Neslian parece aplicar a la perfección, mantengan la privacidad. En el mundo de hoy, con las redes sociales y la constante exposición mediática, es fácil caer en la trampa de compartir todo. Pero es importante mantener la privacidad de su relación. Protejan su intimidad, cuiden sus momentos especiales y no permitan que la opinión de los demás influya en su felicidad. Recuerden que su relación es suya y de nadie más. Asterisco asterisco la privacidad, protegiendo la intimidad y el vínculo especial asterisco asterisco. La privacidad, una joya invaluable en la era de la hiperconectividad, es un consejo que Neslian parece haber adoptado a la perfección.
Proteger la intimidad y el espacio personal de la relación es crucial para mantener la autenticidad, la solidez y la felicidad. Protegiendo la intimidad, un tesoro privado ***. La intimidad es un tesoro que debe ser protegido. Reserva los momentos especiales y las conversaciones íntimas para ti y tu pareja. Evita compartir cada detalle de tu relación con el mundo exterior. La intimidad requiere un espacio seguro y privado. La privacidad te permite conectar con tu pareja de manera más profunda. La intimidad fortalece el vínculo. Cuidando los momentos especiales, atesorando el tiempo ***. Valora los momentos especiales con tu pareja. Dedica tiempo de calidad a estar juntos sin distracciones. Apaga los teléfonos, cierra las redes sociales y concéntrate en el presente. Atesora los momentos especiales. Crea recuerdos inolvidables. Los momentos especiales enriquecen la relación. El tiempo es un regalo. Ignorando las opiniones externas, definiendo la felicidad ***. No permitas que las opiniones de los demás influyan en tu felicidad. Tu relación es tuya y de nadie más. No te preocupes por lo que piensen o digan los demás. Define tu propia felicidad y vive de acuerdo con tus propios valores. Las opiniones de los demás no importan. La felicidad es una elección. Las redes sociales, usando con moderación ***. Utiliza las redes sociales con moderación. No compartas demasiada información sobre tu relación. Protege la privacidad de tu pareja. No te dejes influenciar por la presión social. Las redes sociales pueden ser una herramienta útil, pero también pueden ser una fuente de estrés. Controla el uso de las redes sociales. La privacidad es una prioridad. Comunicación abierta, fortaleciendo la confianza ***. Mantén una comunicación abierta con tu pareja sobre la privacidad. Asegúrate de que ambos estén de acuerdo sobre qué compartir y qué no compartir. Establece límites claros y respétalos. La comunicación es clave para mantener la privacidad. La privacidad fortalece la confianza. Confianza y comunicación van de la mano. La privacidad en la práctica, creando un refugio seguro ***. Crea un refugio seguro para tu relación. Protege la intimidad. Cuida los momentos especiales. Ignora las opiniones externas. Utiliza las redes sociales con moderación. Comunica abiertamente con tu pareja. La privacidad es un regalo. La privacidad es un valor. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sirva de algo. Hemos visto algunos consejos clave que, según Neslihan Atagul, pueden ayudar a construir una relación duradera y feliz, inspirados en su relación con Burak Ozcivit: comunicación, respeto, espacio personal, confianza, admiración, apoyo mutuo, pasión, perdón, diversión y privacidad. Recuerden que no hay una fórmula mágica para una relación perfecta, pero sí hay muchas cosas que podemos hacer para construir una relación saludable y que nos haga felices. Lo más importante es el compromiso, el amor y el esfuerzo. Y también, ¿por qué no?, un poco de inspiración de nuestras parejas favoritas. Espero que este vídeo les haya sido útil, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué les pareció, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les parecieron estos consejos? ¿Cuál les parece el más importante? ¿Tienen algún otro consejo que compartir? No duden en dejar sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con quien crean que le pueda servir. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao.